Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al quinto directo de Libertad sin Deudas. Hoy, para resolver todas las preguntas que nos habéis hecho llegar, tenemos a ni más ni menos que Rafael Guerrero, que es abogado de Libertad sin Deudas y que además también es mediador, así que seguro que nos va a dar muy buenos consejos. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Georgina. Encantado de estar aquí y echar un buen rato charlando con todo aquel que tenga dudas para poder resolverlas y ofrecer las mejores respuestas. Así que vamos a ello. Además, tú llevas tiempo, ¿verdad?, en Libertad sin Deudas. Sí, bueno, la verdad es que llevo casi un año y medio al mando de algunos de los procedimientos, entonces, bueno, creo que es tiempo suficiente como para haber visto diversas casuísticas en las que me permiten ofrecer un poco de experiencia desde la más humilde opinión y bueno, efectivamente responder cuanto deseen así aquel que esté interesado en ello, claro. Súper. Pues estupendo. Pues antes de entrar en materia, en cuestión, déjame que explique para toda la gente que está conectada que todos aquellos que tengan alguna duda durante el directo también nos la pueden hacer llegar mediante los comentarios que tenemos activados, ¿de acuerdo? Entonces, nos podéis mandar mediante la red social en la que estáis conectados vuestra pregunta y nos llega a nosotros directamente y la resolvemos en directo. Y si no, si veis este directo ya dentro de unos días, porque este directo quedará guardado, pues entonces sin problema para el próximo directo podemos recuperar esa duda. Pues bueno, vamos ya a entrar con la primera pregunta que nos dicen, ¿cuánto cobráis para llevarme el proceso concursal? Esta es específica sobre nosotros, sobre Libertad sin Deudas. Bueno, en principio los honorarios son de 3.000 euros a fraccionar en cuotas. Eh, Evidentemente va el precio de procurador incluido, que esto es una cuestión bastante importante a dejar claro a los clientes porque normalmente suelen tener este tipo de dudas, ¿no? ¿Estará incluido el procurador? ¿No estará? Después, evidentemente, cuando queda presentada la demanda, se pone en contacto al cliente con el procurador pertinente para que, bueno, así puedan llegar a un acuerdo sobre la forma de pago de sus honorarios, que también evidentemente es importante y que es un operador jurídico esencial en esto que es la segunda oportunidad, ¿no? Entonces, en principio, esos son nuestros honorarios, 3.000 euros a fraccionar en cuotas y evidentemente, bueno, todo depende mucho también de las circunstancias personales de cada cliente que después se podrán ajustar un poco, ¿no? A medida de lo que se vaya apreciando en cada expediente, ¿no? Es Entonces, decir, esos que son se puede adaptar según se el caso. puede amoldar, evidentemente, claro. Sí, sí, sí. Teniendo en cuenta que esa es la referencia, pero cada cliente tiene una situación diferente, llega a nuestras manos su situación cada vez en cuestiones que pueden ser, evidentemente, apreciables a efectos de honorarios y ahí, pues, evidentemente, se muestra la máxima comprensión posible para poder facilitar el pago, ¿no? Eso es muy importante y la verdad que es un gran beneficio, yo creo. Sí, sí, evidentemente se hace así porque sabemos que el perfil de cliente de segunda oportunidad, evidentemente, llega en cuestiones económicas bastante vulnerables, sensibles, y pues se hace se toma esa delicadeza a la hora de tratar con el cliente, sabiendo evidentemente que nuestros honorarios también deben de ser satisfechos, pero que se ofrece, ¿no? Esa facilidad para poder llegar y que todo el mundo al final esté contento con los servicios, ¿no? Que eso es lo que es nuestra mayor satisfacción, ¿no? Aparte de nuestros honorarios, poder cumplir con lo que se pide, ¿no? Con lo que se exige por parte del cliente también. Fenomenal. Pues vamos con la segunda pregunta que nos plantean. En el momento de la firma del contrato y el primer pago al abogado, ¿se puede dejar de pagar las deudas? Bueno, esta consulta yo creo que es bastante importante de resolver porque parece que hay ciertas cuestiones que a la hora de presentar deben de ser tenidas en cuenta. La ley concursal y la ley de enjuiciamiento civil dicen que no se podrá suspender embargos ni ejecuciones hasta que no se tenga el auto de concurso. Es decir, pasos después de haberse firmado el contrato y de haberse presentado la demanda. Eh, la verdad es que este asunto también tiene bastantes particularidades dependiendo de dónde se presente. El juzgado mercantil competente es el de la provincia de donde reside el cliente.
Entonces, claro, hay veces que la tramitación procesal puede verse dilatada en función de la carga jurídica que lleve el propio juzgado. Entonces, claro, aquí es donde hay que tener en cuenta que no se puede dar unos plazos, pero sí que en teoría, en unos 3, 4 meses aproximadamente deberíamos de tener respuesta en este aspecto según la necesidad de aclarar las circunstancias que tenga el juez, ¿no? Es decir, se presenta la demanda, se firma el contrato, se presenta la demanda, el juez considera que puede haber ciertos aspectos que han de aclararse y a partir de ahí, pues bueno, puede declarar el auto de concurso, que aquí es cuando ya sí efectivamente se puede suspender embargos y desbloquear cuentas, porque puede suceder también que en la tramitación del proceso puedan haber, a partir de la declaración de concurso, ciertos bloqueos de cuentas. Entonces esto es importante saberlo también. Y que con este auto, con esta resolución judicial, pues evidentemente se puede ya proceder a ese tipo de gestiones, que son las que más, por así decirlo, agobian o pueden causar cierta desazón en el sentir de los clientes. Entonces, hasta que no avance un poquito el proceso, no se puede Claro, dejar de lado, ¿no? efectivamente, así es. Digamos que a forma de resumen y esquema, se firma el contrato, se estudia el asunto, se redacta la demanda, se presenta por el procurador, el juez decide si esa documentación presentada es la pertinente para declarar que efectivamente esa persona es insolvente, porque al final ese es el objeto del procedimiento de segunda oportunidad, que esa persona sea declarada insolvente, es decir, con los ingresos que tiene no pueda afrontar las obligaciones de pago contraídas, y a partir de ahí, pues entonces ya se puede suspender embargos, contestar a ejecuciones, etcétera, ¿no? Que es lo que al final pues también es un paso bastante importante dentro del hito del concurso. Claro, hay que ver bien cada caso, estudiarlo para poder decidir y valorar. Pues bien, vamos con la tercera pregunta que nos plantean. ¿Por qué hay diferentes condiciones para la ley de segunda oportunidad? Claro, condiciones. Es difícil hacer una respuesta a una pregunta así genérica, ¿no? Porque al final condiciones sobre, ¿no? bueno, podremos centrarnos quizás en la condición especial del deudor, que al final es el actor principal dentro de la segunda oportunidad. Todo depende mucho en principio, de las propiedades que pueda llegar a tener. En todo caso, diría que la más sensible son los inmuebles, las propiedades inmuebles a nombre del futuro concursado. Esto es lo que puede marcar después la diferencia a la hora de que pueda haber un administrador concursal que necesite, en función de lo que considere el juez, revisar el patrimonio del cliente, y en función de esto pues puede verse más extendido, por así decirlo, el procedimiento. Al fin y al cabo, eso creo que es la mayor dificultad que encontramos a la hora de presentar una demanda, que es eso, el hecho de que haya propiedades, ya sea sobre todo inmuebles, que estamos hablando de un patrimonio bastante importante, y sobre todo, y si no, en todo caso, si no lo hubiera, pues también patrimonio tipo mueble, ejemplo, pues puede ser un vehículo, ¿no? Esto es lo que puede considerar después el juez, que necesita de averiguar cuáles son las circunstancias en las que se encuentra este patrimonio, necesite la colaboración de un administrador concursal para que haga una especie de foto sobre lo que es el momento actual económico del cliente, y a partir de ahí, pues bueno, efectuará informes, dará cuenta al juzgado, deberemos colaborar y prestar siempre toda la información que nos requiera para poder esclarecer todo el asunto, y esto hace que a su vez se dilate más el procedimiento. En caso de que, por ejemplo, no haya bienes, ya sean inmuebles o muebles, esto sí que es una condición que hace que el procedimiento vaya bastante más rápido. Hago un pequeño inciso sobre, por ejemplo, la particularidad que nos está dando ahora, por ejemplo, Barcelona, que aunque, por ejemplo, el concursado no tenga bienes tipo casa, tipo coche, por así decirlo, si el cliente tiene unos ingresos que se pueden enmarcar a partir de los 2.100 euros, puede ser que el juez, como ya decía antes, considere la necesidad de la colaboración de
de un administrador concursal para, digamos, hacer un plan de pagos en base a estos ingresos que son considerados como altos. Pero claro, evidentemente se ha de entender cuáles son las circunstancias especiales de esta persona, que aunque tenga unos ingresos altos, aún así no puede afrontar las obligaciones de pago que ha contraído, ¿no? Entonces, digamos que esas son las diferentes condiciones que entiendo yo conforme al deudor, que hacen que cada procedimiento pues sea, por así decirlo, rápido y pronto un mundo. Igualmente, si lo quieren saber de una forma mucho más precisa, también nos pueden llamar al 622 83 50 42 para un poco ver cuáles son las condiciones específicas de cada caso, de forma más particular, porque yo creo que así también lo podremos decir, ¿no?, de forma más exacta. Al final, como decíamos antes, cada caso es diferente. Pues vamos con otra pregunta que nos han planteado, que es bastante interesante, que dice, tengo una deuda local, es decir, con el ayuntamiento. ¿Me puedo acoger a la ley? ¿Qué ocurre con este tipo de deudas? Bien, el crédito público siempre es la cuestión espinosa, siempre es la gran duda que puede surgir porque desafortunadamente la ley concursal vigente hace ese tipo de discriminación con respecto al crédito público y limita la exoneración a 10.000 euros. Entonces, claro, esto rige sobre todo y principalmente con entes de ámbito estatal, es decir, Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social y Agencia Tributaria. En el caso de que haya deudas con entes locales, en principio solo puede exonerarse si se atribuyen a sanciones leves. Todo lo que no sea una sanción leve, ya sea deuda con el ayuntamiento o con una diputación o con una entidad pública, un ente público de suscripción inferior a la estatal, no se exoneraría. ¿De acuerdo? Pongo un ejemplo. El impuesto... ¿A qué te referías con leve? Sí, sí. Me refiero a lo que no sería exonerable, por ejemplo. Todo lo que no fuera una sanción leve, me refiero a multas de tráfico, por ejemplo, que se vayan acumulando. El límite de la sanción leve es toda aquella que esté por debajo de 100 euros. Vale. Si nos atenemos a cuantía, ¿no? Si hablamos de que, por ejemplo, que no sería exonerable, porque veo muchos clientes que suelen tenerlo, por ejemplo, tributos que tienen la competencia el ayuntamiento, por ejemplo, sería el impuesto de vehículos de tracción mecánica, el comúnmente conocido como el sello del coche. Pues esto, por ejemplo, se ve que hay ciertos perfiles de clientes que sí que acumulan esta deuda y que evidentemente esto, por ejemplo, no sería exonerable, ¿no? O el IBI, por ejemplo, que también es de circunscripción del ayuntamiento municipal, pues, por ejemplo, tampoco sería exonerable, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, tuviéramos sanciones por un mal estacionamiento y esta sanción es, evidentemente, seguramente sea inferior a 100 euros, pues esto sí sería exonerable. ¿De acuerdo? De acuerdo. Si acumulamos varias sanciones por este valor, igualmente, al ser sanciones leves, se exoneraría. Es decir, si acumulamos un total de 1.000 euros de deuda, pero estas son distribuidas en sanciones leves inferiores a 100 euros, todo esto sería exonerable. Estupendo. Pues vamos con otra pregunta que nos planteaban. ¿Es necesario tener una cantidad mínima de deudas para poder beneficiarse de la ley y así poder cancelar todos esos pagos, esos créditos pendientes? En principio, al respecto, la materia sobre el número de acreedores es una cuestión bastante controvertida también. Es decir, el procedimiento que llevamos se llama concurso de acreedores. La palabra concurso, como bien dice, es el acumular acreedores para que se sienten a la mesa y poder pagarles, ¿no? Por así decirlo. Siempre que evidentemente haya patrimonio, ¿no? Claro, esto nos lleva a pensar que para poder acogernos a la ley de la segunda oportunidad tendremos que tener más de un acreedor. Entonces, en puridad y ateniéndonos a la ley, pues sí, debería de tenerse más de un acreedor para poder optar a la ley de segunda oportunidad. ¿De acuerdo? Por ejemplo, puede haber una matización al respecto, porque puede ser que el mismo cliente tenga deudas con CaixaBank o con Nuevo Microbank. A priori pueden parecer el mismo acreedor, pero no lo son.
su Mm. número de identificación fiscal son diferentes. Entonces, claro, esto haría posible que fueran dos acreedores. ¿De acuerdo? Estupendo. Pues ahora estábamos hablando de cantidades mínimas y ahora vamos a cantidades máximas, porque nos plantean, ¿existe un límite máximo de ingresos mensuales en mi nómina para así poder acogerme a la ley? Esto también es una cuestión que necesita de matización porque, como bien decía antes, por muchos ingresos que tenga una persona, si efectivamente no puede afrontar los pagos de las obligaciones de pago que ha contraído, esa persona efectivamente es insolvente. ¿Qué pasa? Hay ciertas matizaciones que, vuelvo a repetir, está haciendo ahora sobre todo los juzgados de Barcelona, en el que a partir de 2.000 euros, como decía, puede ser que se considere que esa persona tiene patrimonio, pero esto no quiere decir que no pueda acogerse a la segunda oportunidad. Es decir, con respecto al máximo, no hay nada que lo impide. Eso sí, hay que acreditarse debidamente y fehacientemente que con esos ingresos altos que se tiene, no se puede afrontar los gastos que se han contraído, vamos, las obligaciones de pago. Claro, Entonces, en principio, eso sería, no hay un máximo. estupendo. Otra cuestión interesante y que además esta nos la han preguntado en más de una ocasión es que cómo se puede hacer para salir, ¿no? Para eliminar el nombre de los ficheros de morosos, como podría ser ASNEF, por decir uno, ¿no? Claro, ¿esto cómo se hace? ¿Cómo se puede eliminar? Una vez tú ya has sido exonerado y ya te has acogido a la ley de la segunda oportunidad, ¿cómo consigues que tu nombre desaparezca de los ficheros de morosos? Bien, aquí al respecto hay que, digamos, matizar que cuando a un cliente se le concede el perdón de las deudas, sí que es verdad que la ley concursal, digamos que deposita la iniciativa en el juez para que éste comunique a los acreedores que deben informar a los ficheros, a los registros informáticos de morosidad de que esta persona ha sido exonerada. Entonces, claro, en resumen, debería de ser el juez que le diga al acreedor que debe informar al fichero. Esta es la teoría que es preciosa y es magnífica, pero más de una vez nos encontramos en los autos de perdón que el juez, no sé si lo olvida intencionadamente o desintencionadamente, pero no dice nada al respecto. Entonces, por lo general, lo que por ejemplo, yo suelo hacer personalmente, es comentar con el cliente la posibilidad de que se adelanten a estas circunstancias y que ellos personalmente, pues bueno, se le puede facilitar el listado de acreedores y que puedan enviar un mero correo a ellos, a los acreedores, para que informar primero de que dejen de molestarlos porque han sido perdonados y segundo, conforme a este perdón, pues que lo remitan a los ficheros para que así puedan gestionar la salida de los ficheros propios de morosidad. ¿De Por lo acuerdo? tanto, en primer lugar, es posible. Y a ver, en segundo lugar también, yo quiero decir que esto lo habíamos comentado con él hoy, nosotros también en Libertas en Deudas también les hacemos un asesoramiento una vez han finalizado el Sí, proceso, ¿verdad? Y han conseguido sí. el EPI para dar un poco los pasos a seguir, pero vaya, que es lo que estabas explicando. Pues vamos con otra pregunta que nos plantean. Si me exoneran las deudas por la ley de segunda oportunidad y estamos en régimen de gananciales, ¿pueden reclamarle a mi mujer y tendría que hacer ella otro proceso? Pues en principio sí. Esto es una cuestión que se está viendo desde que se reformó la ley concursal, la última reforma de la ley concursal, en la que se pone que para que ambos cónyuges puedan optar al perdón de las deudas en la que rezaran como cotitular de esa deuda, deben de solicitar el perdón ambos. Entonces, claro, independientemente de que estén en gananciales, los cónyuges, si uno de ellos no ha pedido el perdón, tendrá que hacerlo para que no se le pueda reclamar esa deuda. Entonces, yo recomiendo que en caso de que haya duda, se soliciten ambos cónyuges el concurso para que así, bueno, pues se pueda salir de toda duda, porque al final, cuando se otorga el perdón, se hace sobre todas aquellas deudas que sean perdonables, se hayan informado o no, que es la cuestión clave de este procedimiento también, Y que en creo que es este caso, bastante importante.
Entiendo que en este caso serían procesos separados, ¿no? Sí, a ver, al final la ley concursal no obliga a los cónyuges tampoco, porque eso también fue parte de la última reforma, si no me equivoco, en la que los cónyuges no tienen por qué presentar ni simultáneamente el concurso, ni tampoco de manera conjunta. Es decir, se puede presentar en momentos procesales diferentes. Pero sí que es verdad que, a fin de cuentas, lo que importa es que ambos tengan la exoneración para que no se le pueda reclamar a ninguno de los dos las deudas que ha sido perdonada. Estupendo. Pues yo creo que ha quedado bastante claro. Vamos con ya la penúltima pregunta, esto va rápido. ¿Cómo se informa a los acreedores para obtener la exoneración de deudas? ¿Te inscriben en el BOE? ¿Siguen existiendo limitaciones para financiar o hipotecar? ¿Cómo funciona esto? De acuerdo. Pues en principio me remito a lo que había dicho antes. Es el juez el que debe informar mediante auto a los acreedores, aunque también el auto se publica tanto en el BOE como en el registro público concursal. Entonces, bueno, es bastante notorio que, de hecho, el efecto, ¿no?, de publicidad que tiene es que sea notorio, y entiendo que las entidades de préstamo bancarias o similares evidentemente tienen su propio registro en el que pueden revisar si se ha publicado el nombre de un cliente en BOE, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces entiendo que eh, se deben dar por enterados una vez que se publica en el BOE, en el registro público concursal, pero como decía antes, no está de más que si se tiene una dirección de correo del acreedor en cuestión, pues se le notifique el auto de perdón y ese paso que adelantamos, que al final también digamos, se pelea por la exoneración, pero hasta que no se sale efectivamente de los ficheros de morosidad, pues como que queda esa pequeña espina que hay que limarla y hay que poder salir de ahí. Y creo que de esta forma, mediante correo a los acreedores, se adelanta tiempo. Entonces, independientemente de que se publique en BOE y que se tengan que enterar, porque es cuestión de que al final es público, se adelante pasos de esta forma. Y una vez que ya sea efectivamente salido de ya sea de ASNEF, PADESCUG, pues no hay ninguna limitación a la hora de hipotecar. Igualmente, desde que se otorga el perdón, aunque no se haya salido del fichero, pero claro, todo depende mucho del control que tenga la entidad sobre el perfil de la persona que contrata. Pero claro, en teoría, desde que se le da el perdón, ¿No? claro, en teoría, desde que se da el perdón, puede optar a financiación. Evidentemente, yo no lo recomendaría, pero bueno, cada uno, evidentemente, puede hacer lo que considere oportuno, ¿no? Pero que en ese tiempo en el que se produce el perdón y todavía no se ha notificado a los ficheros, en teoría se debe de pedir. Todo está, digamos, queda la pelota en el tejado de la entidad que ofrece la financiación, si revisa que esa persona efectivamente ha salido de los ficheros y puede optar a nueva financiación, ¿no? Tú, Rafael, ¿qué margen de tiempo recomendarías a alguien para poder volver a financiar? Alguien que, claro, Yo, ha exonerado y que venía o partía de una deuda, claro. en principio no hay límite, o sea, me refiero, no hay ninguna restricción temporal a partir del perdón. Sí que es cierto que por precaución no lo volvería a hacer. Hay que tener en cuenta que desde que se otorga el perdón hay un periodo de 5 años durante el que ya no se puede volver a pedir el perdón. Entonces, claro, Pasados esos 5 años, ¿no? Si estás un poco claro, recuperado, tal vez sí, pero... claro, ese es el problema, que hay limitaciones para volver a pedir el perdón y hay que ser, digamos que bastante consecuente con los actos que se tiene y saber de dónde ha venido, que eso creo que es importante. E ir con cautela totalmente. Claro. Pues vamos ya con la última pregunta que nos plantea el usuario. Tengo el BEPI, es decir, que ya ha sido exonerado, ya no tiene esa deuda y lo ha conseguido desde enero de 2023. Dice, ahora soy autónomo. ¿Puedo tener 2 o más propiedades sin miedo a embargo o reclamación de deudas exoneradas? Bien, en principio, el efecto de la exoneración lo que se produce desde la fecha del auto. Es decir, todo lo que vaya hacia detrás se ha perdonado. Todas las deudas que se contraigan después no van a ser perdonadas. Igualmente pasa con las propiedades.
si se tenían en el momento previo a la exoneración, quizás evidentemente haya que ponerlas de manifiesto y ya se verá en el propio procedimiento qué sucedería. Pero si se adquieren a posteriori, en principio no puede haber problema. Téngase en cuenta eso. El límite lo pone la fecha de concesión del perdón de la deuda. ¿De acuerdo? Entonces, si todo es posterior, se podría reclamar, pero evidentemente tiene que ser una deuda que no fuera perdonable. Si es perdonable, no hay ningún problema. Entonces, si es a partir del perdón, pues evidentemente no le pueden reclamar eso, salvo que evidentemente se volviera a solicitar con las limitaciones que ya he dicho antes, ¿no? Pero sí que puede tener propiedades a posteriori de la concesión de la exoneración sin miedo a que le vayan a atacar ese patrimonio, claro. Estupendo, pues ya hemos resuelto las 10 preguntas que teníamos para hoy. Veo que en comentarios tenemos en concreto a Marina García, que es de hecho una de nuestras clientas, que nos plantea que, bueno, que ella vive ya desde hace tiempo una larga enfermedad, que cobra 680 euros y que tiene un pago de hipoteca de 400. Nos pregunta si realmente hay posibilidades de que en su caso perdone las deudas. Claro, todo tendría que estar en función del valor actual del inmueble y el restante de hipoteca. Entonces, a partir de ahí, pues se harían los cálculos pertinentes para poder intentar presentar el concurso como que no hay patrimonio. Pero claro, todo está sometido a eso. No es en cuestión de ingresos, sino más por digamos, la cuantía que tiene el patrimonio que reza, vamos, a su nombre. Esa sería la cuestión clave. Pues nada, pues ahora sí, ya hemos acabado este directo. Muchas gracias, Rafael, por responder a Igualmente, los usuarios. Y nada, a todos los que estáis conectados, pues que sepáis que podéis recuperar este directo porque lo colgaremos lo vamos a compartir en nuestras redes sociales, concretamente en YouTube y Facebook. Y nada, y si tenéis alguna duda que no ha podido ser resuelta hoy, pues nos la podéis hacer llegar mediante nuestras redes sociales, también nuestro WhatsApp, que es el 622 83 50 42. Y nada, la semana que viene nos vemos con otro directo y a seguir resolviendo dudas. Muchas gracias. Hasta la semana que muchas viene. gracias, que tengáis buena tarde. Hasta luego. Gracias. Adiós.